Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejía. Continuando con nuestra serie de videos educativos y nuestro video del área de tecnología, hoy vamos a trabajar un video sumamente interesante, que lo que es el capítulo número 6 de placa base o model board. Recuerden que estamos trabajando lo que son prácticamente el curso de los componentes esenciales que necesitas a la hora de armar una PC. Ya trabajamos lo que fue el CPU, trabajamos el disco duro, trabajamos, déjame ver, la memoria, el power supply, entre otros. Entonces, en el día de hoy vamos con el siguiente, que sería ya prácticamente el penúltimo, que es placa base o motherboard. Luego trabajaríamos también en el caso del gabinete. Entonces, iniciamos con lo que es la placa base o el motherboard, como se le suele llamar. Dice que es la espina troncal de la computadora, es una placa de circuito impreso PCB que contiene los buses o las rutas eléctricas que interconectan los componentes electrónicos. Estos componentes se pueden soldar directamente a la placa base o se pueden agregar mediante socket, ranura de expansión y puertos. Como podemos visualizar en la pantalla, acá es donde se ve el motherboard sin los sockets y sin la ranura de expansión y sin los puertos. Entonces, donde se ven cada uno de estos puntos, donde van soldados cada uno de estos componentes que le acabo de mencionar. Normalmente le solemos decir que se le llama como la espina troncal porque es donde van conectados todos los componentes de nuestra computadora, donde va el disco duro, el power supply, las memorias, el procesador y un sinnúmero más de componentes. Sin la placa base, nosotros lo que tenemos es un conjunto de partes. Por eso se le suele llamar la espina troncal. Una persona básicamente sin columna, una persona que no puede hacer prácticamente nada. Entonces, continuamos con los componentes de esta. Los componentes principales de una placa base incluyen lo siguiente. La unidad central de proceso o CPU, que la podemos visualizar acá en pantalla donde se ve el socket de CPU. El socket de CPU es donde va incrustado o donde va puesto lo que es el procesador o el CPU, como les podemos llamar. Memoria de acceso aleatorio o las memorias RAM. Donde están cada una de estas ranuras es donde van las diferentes memorias RAM. Si se fijan, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro ranuras RAM, por ende van cuatro memorias. Tenemos la ranura de, perdón, la ranura de expansión, que es donde van aquellos componentes o accesorios que nosotros queremos agregarle. Una tarjeta de video, una tarjeta gráfica, una tarjeta de red, entre otros. Tenemos el conjunto de chip, como podemos visualizar aquí en pantalla. Tenemos el sistema básico de entrada y salida o la BIOS. Aquí es donde está prácticamente la BIOS. Y el chip de interfaz de fin unificada extensible, la UEFI. Recuerden que la diferencia entre la BIOS y la UEFI prácticamente que la BIOS, la UEFI tiene un entorno gráfico un poquito mejor, por decirlo así, y también tiene algunos, vamos a decir, algunas mejoras en cuanto al área de seguridad y que todos los sistemas actuales tienen UEFI. Luego tenemos lo que son los diferentes tipos de conectores, los conectores SATA, que son los que se utilizan para conectar los discos duros, el CD-ROM, entre otros componentes. Y tenemos el conector del USB interno, como podemos visualizar acá en pantalla. En el caso de los conectores SATA no se puede visualizar porque, les repito, se utilizan para conectar lo que es el disco duro, conectar el CD-ROM y estos cables vienen directamente desde Power Supply, que lo pueden ver en el capítulo anterior. Luego tenemos el conjunto de chip de la placa base. El conjunto de chip consta de los circuitos integrados en la placa base que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con lo que es la CPU y la placa base. La mayoría de los chips corresponden a uno de los tipos siguientes. Tenemos lo que es la compuerta norte, que es esta que tenemos acá, que controla el acceso de alta velocidad a la RAM y la tarjeta de video. Todo el lado donde se encuentra vamos a decir, la memoria RAM y la tarjeta de video es la compuerta norte. En el caso de la compuerta sur, permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad. Entre ellos tenemos los discos duros, los puertos de bus serial, USB y ranura de expansión, que es este lado que tiene acá. Ustedes pueden ubicarlo acá, el lado de las RAM con puerta norte, el lado del azul, el lado de las tarjetas de expansión, ranura de expansión, la compuerta sur. Podemos visualizarla en pantalla, tenemos la compuerta azul o puente sur, el disco duro, la BIOS, el teclado del mouse, la ranura de expansión, entre otros. Luego continuamos con los factores de forma de la placa base o los tipos de placa base que existen. El factor de forma de la placa base se refiere al tamaño y la forma de la placa.
Existen tres factores de formas comunes para las placas base. Tenemos la ATX, tenemos la micro ATX y tenemos la ITX. Cada una va a depender del uso que ustedes quieran dar realmente. Tenemos la primera, que es la ATX, tiene una tecnología avanzada o extendida, ese es el nombre o el significado de ATX. El factor de forma más popular y la más común, casi todo el mundo tiene una ATX. Tenemos lo que son las medidas acá abajo. Luego tenemos la micro ATX, ocupa menos espacio que la ATX, popular en computadora de escritorio y factor de forma de pequeños. Normalmente se están utilizando muchos esta ahora. Tenemos la Mini TX diseñado para dispositivos pequeños como clientes ligeros y decodificadores de televisión. Normalmente en déjame ver, en las plazas comerciales, los lugares de comida rápida, usted ven esas televisiones, normalmente tienen lo que es una Mini TX del lado atrás de la pantalla. Y luego tenemos la ITX, factor de forma similar a la micro ATX. Estos son los tipos de la placa base. Es muy importante que tomen en cuenta que dependiendo del tamaño de su gabinete, que es donde van todos los componentes de la computadora, va a ser el tamaño de la placa base. Si usted tiene un gabinete estándar, usted no puede ponerle una placa base mini TX, porque usted sabe que el estándar tendría que ser una ATX. Entonces es un juego de partes que deben tener en cuenta. Y básicamente este capítulo, por lo que veo, fue demasiado corto, demasiado sencillo. Y así es como ustedes pueden darse cuenta para qué sirve lo que es la placa base. Pero otra cosa que se me estaba pasando, es muy importante que tengan muy en cuenta la placa base que ustedes van a comprar. Al momento de ustedes, por ejemplo, armar una computadora gamer, hay muchos usuarios que prefieren armar su propia computadora comprando cada una de las partes que comprar una directamente con todo. Deben tener muy en cuenta el tipo de gabinete, deben tener muy en cuenta el tipo de placa base y los tipos de componentes que van a tener. ¿Por qué? Porque todos los componentes deben ser compatibles con la placa base que usted tenga, especialmente la BIOS. Deben verificar el tema de la BIOS, el tema de la UEFI, deben verificar el tema del disco duro, el tema del procesador, todos esos componentes que sean compatibles con la placa base que ustedes vayan a comprar. Eso es a la hora de armar una computadora desde cero. Para eso, para ustedes saber qué tipo de equipo tienen, existen varias formas, pero lo primero, escribimos ejecutar, escribimos este comando que está acá, dxdiac, ya yo le subí un video de para qué sirve este comando, y escribimos aceptar. Acá en el comando me va a salir lo que es el modelo de la computadora que yo tengo, y con este modelo, entonces nosotros podemos verificar el tipo de computadora y verificar el tipo de placa base que tenemos. Incluso aquí le sale la BIOS. Yo tengo una Dell G155511. Entonces ponemos Dell G155511. Inmediatamente hagan esto, acá le va a salir todas las descripciones y las especificaciones de mi computadora. Acá le dice todo, te dice la altura, te dice la altura posterior, la anchura, profundidad, el peso de la computadora. Acá te dice el tema de la pantalla, el tema del procesador y todos los datos que tú quieras de tu computadora. Te la va a ir diciendo acá las especificaciones de manera general. Entonces es muy importante que si ustedes van a armar una computadora, ya por aquí ustedes van a ir sabiendo qué tipo de disco duro tienen que comprar, qué tipo de procesador y así sucesivamente. Pues nada, esto sería todo por este capítulo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like, activar la campana y dejarme aquí en los comentarios cuál otro video quieren que les realice. Muchas gracias y pasen feliz resto del día.